Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez te paralizó el miedo? No me refiero al susto que te da cuando alguien te asusta por detrás, no. Hablo de ese miedo profundo, visceral, que te agarra por las noches, ese miedo que te susurra al oído que no vas a poder, que no eres suficiente, que todo se va a desmoronar. Ese miedo que te dice que no te arriesgues, que te quedes quieto, que mejor no lo intentes porque vas a fracasar. ¿Lo conoces? Porque si lo conoces, quiero que sepas algo. Ese miedo es un mentiroso profesional. Hoy quiero hablarte no desde el púlpito inalcanzable, no desde la teología complicada que te hace sentir que necesitas un doctorado para entender a Dios. Quiero hablarte desde el corazón, desde la trinchera, desde el lugar donde todos, absolutamente todos, hemos sentido ese nudo en el estómago que se llama miedo. Porque el miedo no discrimina. Le llega al pastor, al empresario, a la madre soltera, al estudiante que no sabe si va a poder pagar la universidad, al enfermo que recibe un diagnóstico que no quiere escuchar. Pero aquí está lo maravilloso. Dios sabía que íbamos a tener miedo. No se sorprende cuando tiemblas. No se decepciona cuando dudas. Él sabe que somos humanos, que somos frágiles, que a veces la vida nos golpea tan fuerte que nos quedamos sin aire. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una frase que se repite una y otra vez: no temas. Algunos dicen que esta frase aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. No sé si el número es exacto, pero lo que sí sé es que Dios sabía que necesitábamos escucharla todos los días. Porque el miedo es un enemigo persistente, tenaz, que no se va con una sola oración. El miedo vuelve, insiste, toca a la puerta de tu corazón cada mañana preguntando: ¿y si fracasas? ¿Y si no lo logras? ¿Y si te equivocas? Y entonces empezamos a vivir bajo el dictado del miedo. El miedo decide por nosotros. El miedo nos dice qué trabajos no debemos aceptar, qué relaciones no debemos iniciar, qué sueños no debemos perseguir. El miedo se convierte en nuestro jefe, nuestro consejero, nuestro Dios falso. Y de repente, sin darnos cuenta, ya no estamos viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros. Estamos viviendo una versión empobrecida, limitada, encogida de lo que podríamos ser. Déjame llevarte a un momento crucial en la historia bíblica. Moisés acaba de morir, el gran libertador, el hombre que sacó a Israel de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que habló cara a cara con Dios, ya no está. Y ahora todo el peso, toda la responsabilidad, toda la carga de liderar a millones de personas recae sobre un hombre llamado Josué. Imagínate la presión, imagínate el miedo. Josué no era un niño ingenuo, era un guerrero experimentado, un hombre que había visto batallas, que conocía la guerra, que sabía lo que significaba arriesgar la vida, pero ahora tenía que llenar los zapatos de Moisés. Y todos sabemos que llenar los zapatos de un gigante es aterrorizante, porque la gente te compara, te mide, te evalúa. ¿Será tan bueno como Moisés? ¿Tendrá la misma unción? ¿Podrá realmente llevarnos a la tierra prometida? Y en medio de ese momento de incertidumbre absoluta, Dios le habla a Josué y le dice algo que va a cambiar no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Josué capítulo 1, versículo 9. Mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, presta atención a esto, porque es crucial. Dios no le dice a Josué: no tengas miedo porque todo va a ser fácil. No le dice: no tengas miedo porque no habrá gigantes. No le dice: no tengas miedo porque no habrá batallas. Al contrario, Dios sabe perfectamente que Josué va a enfrentar enemigos feroces, murallas imposibles, situaciones humanamente insuperables. Entonces, ¿por qué le dice que no tema? Porque el fundamento del valor no es la ausencia de peligro. El fundamento del valor es la presencia de Dios. No temas porque Jehová tu Dios estará contigo. Esa es la clave. No es que no haya razones para temer. Es que hay una razón más grande para no temer. Dios está contigo. Y aquí es donde quiero detenerme y hablarte con toda la sinceridad que puedo. Porque hay una gran diferencia entre el miedo natural y el miedo que paraliza. El miedo natural es una emoción que Dios nos dio para protegernos. Si vas caminando por la calle y ves un león suelto, el miedo te hace correr. Eso es sabio, eso es supervivencia. Pero el miedo que paraliza, el miedo que te impide avanzar hacia tu destino, ese miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice claramente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O como dice otra traducción,
Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, si el espíritu de temor no viene de Dios, ¿de dónde viene? Del enemigo de tu alma, de aquel que quiere verte fracasado, derrotado, paralizado. Porque el diablo sabe algo muy importante. Si logra meterte miedo, no necesita hacer nada más. El miedo te va a detener solito. El miedo va a ser tu propio carcelero. Vas a construir tu propia prisión con barrotes de qué dirán. No puedo, no soy suficiente, no tengo la capacidad, ya es muy tarde, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo los recursos, no tengo la educación. Y mientras estás ahí encerrado en tu celda de miedo, Dios está del otro lado de la puerta diciendo, sal, la puerta no está con llave, el único que te está manteniendo adentro eres tú mismo. Porque el miedo es un tirano cruel que nos convence de que las cadenas son necesarias, de que la prisión es segura, de que afuera es peligroso. Pero la verdad es que lo más peligroso no es arriesgarse y fracasar. Lo más peligroso es no arriesgarse nunca. Lo más peligroso es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste, que pasaste 70, 80 años aquí en la tierra, pero nunca realmente viviste. Solo sobreviviste, solo exististe. Fuiste un espectador de tu propia vida, viendo desde las gradas cómo otros se atrevían a hacer lo que tú solo soñaste. Y no quiero que eso te pase. No quiero que dentro de 20 años mires atrás y digas, ¿y si me hubiera atrevido? ¿Y si hubiera intentado? ¿Y si no hubiera dejado que el miedo decidiera? Porque esa pregunta, ese ¿y si?, es uno de los dolores más profundos que puede experimentar el alma humana. Entonces, hablemos de esto con franqueza. ¿Cuáles son los miedos más comunes que nos paralizan? Primero, el miedo al fracaso. Este es el grande, ¿verdad? Y si lo intento y no funciona, y si me lanzo y me estrello, y si abro ese negocio y quiebra, y si le declaro mi amor y me rechaza, y si me cambio de carrera y fue un error, y entonces por miedo al fracaso no intentamos nada, nos quedamos en el trabajo que odiamos, en la relación que nos marchita, en la ciudad que nos ahoga, porque al menos es conocido, al menos es seguro. Pero déjame decirte algo que aprendí a golpes: el fracaso no es tu enemigo. La mediocridad sí lo es. El fracaso te enseña, te forja, te hace más fuerte. Todos los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia fracasaron. Abraham mintió sobre su esposa. Moisés mató a un hombre. David cometió adulterio y homicidio. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y sin embargo, Dios los usó poderosamente. ¿Por qué? Porque Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles. Personas que, a pesar del miedo, a pesar de los errores, digan, Señor, aquí estoy, úsame. Y cuando te atreves a dar ese paso, cuando decides que el miedo no va a decidir por ti, algo milagroso sucede. Descubres que eras más fuerte de lo que pensabas. Descubres que Dios es más fiel de lo que creías. Segundo, el miedo al rechazo. Este es profundo porque toca nuestra necesidad fundamental de ser aceptados, de pertenecer. Tenemos tanto miedo de que la gente nos rechace que creamos versiones falsas de nosotros mismos. Usamos máscaras, pretendemos ser lo que no somos, escondemos nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros pecados, porque tenemos terror de que si la gente supiera quiénes somos realmente nos abandonarían. Y vivimos exhaustos, tratando de mantener la fachada, tratando de ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente santos, lo suficientemente exitosos para que la gente nos apruebe. Pero la aprobación humana es un pozo sin fondo, nunca es suficiente. Siempre hay alguien que te va a criticar, alguien que te va a juzgar, alguien que va a decir que no eres suficiente. Pero aquí está la verdad que te hace libre. Tú no fuiste creado para complacer a la gente, fuiste creado para glorificar a Dios. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes en lo profundo de tu ser, el rechazo humano pierde su poder sobre ti. Porque ya no estás buscando la aprobación de miles, ya tienes la aprobación del único que realmente importa. Jesús mismo fue rechazado. Lo llamaron blasfemo, endemoniado, glotón, bebedor de vino, se burlaron de él, lo escupieron, lo crucificaron y sin embargo él cumplió su propósito. No dejó que el miedo al rechazo lo detuviera. Y si Jesús, siendo perfecto, fue rechazado, ¿qué te hace pensar que tú, siendo imperfecto, no lo serás? Así que libérate de esa cárcel. Sé auténtico, sé real. Deja de pretender que lo tienes todo resuelto. Deja de fingir que nunca luchas, que nunca dudas. Porque cuando te quitas la máscara,
das permiso a otros para que se quiten la suya. Y entonces empieza a suceder algo hermoso, la conexión real, la comunidad genuina, el cuerpo de Cristo funcionando como debe funcionar. Tercero, el miedo al futuro. Este es insidioso, porque el futuro es desconocido, incierto, y nuestra mente humana odia la incertidumbre. Entonces empezamos a preocuparnos. ¿Qué va a pasar con mi salud, con mis finanzas, con mis hijos, con mi matrimonio, con el país, con el mundo? Y nos proyectamos hacia adelante imaginando los peores escenarios posibles, viviendo tragedias que nunca van a suceder. Nos robamos la paz del presente preocupándonos por problemas del futuro que quizás ni siquiera lleguen. Y mientras tanto, la vida se nos escapa. Jesús habló directamente sobre esto. En Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, hoy tienes suficientes desafíos. No necesitas añadirle los de mañana. Y luego en esos mismos versículos, Jesús les recuerda a sus discípulos, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan y su Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, cómo crecen sin esfuerzo, y sin embargo Salomón en toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida así a las aves y a las flores, ¿no cuidará mucho más de ustedes? Ese es el argumento de Jesús. No es que el futuro sea predecible, es que el Dios que controla el futuro es confiable. Él ha sido fiel ayer, es fiel hoy y será fiel mañana. Entonces, en lugar de vivir atormentado por lo que puede pasar, vive confiando en aquel que ya está en el futuro esperándote. Porque aquí hay algo que necesitas entender. El miedo siempre proyecta. Te muestra la película más aterradora posible de lo que podría suceder. Pero la fe también proyecta. Te muestra la fidelidad de Dios, te recuerda las veces que te ha rescatado, te sostiene con la promesa de que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Entonces, ¿qué proyección vas a creer? ¿La del miedo o la de la fe? Ahora, quiero ser muy claro en algo. Cuando digo no permitas que el miedo decida por ti, no estoy diciendo que nunca vas a sentir miedo. No estoy predicando un evangelio de superhéroes donde los cristianos nunca tiemblan, nunca dudan, nunca tienen noches de insomnio. Eso sería mentira. Yo he tenido noches de insomnio. He tenido momentos donde el miedo me apretaba el pecho y no podía respirar. Lo que estoy diciendo es que puedes sentir el miedo y aún así obedecer a Dios. Puedes temblar y aún así avanzar. Puedes tener dudas y aún así dar el paso de fe, porque el valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo. Josué sintió miedo. Por eso Dios tuvo que decirle 3 veces en el primer capítulo, esfuérzate y sé valiente, no temas. Si Josué no hubiera sentido miedo, esas palabras no hubieran sido necesarias. Pero Josué eligió obedecer a pesar del miedo. Y esa obediencia lo llevó a conquistar la tierra prometida. David sintió miedo. Los salmos están llenos de sus clamores angustiados. ¿Hasta cuándo, Señor, me has olvidado para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero en medio de su miedo, David seguía adorando, seguía confiando, seguía declarando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, sintió angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. Oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sintió el peso aplastante de lo que venía. Pero luego dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sintió el miedo, pero no dejó que el miedo decidiera. Y eso es lo que te estoy llamando a hacer hoy. No te estoy diciendo que seas una máquina sin emociones. Te estoy diciendo que seas humano, que reconozcas tus miedos, pero que no les entregues el control de tu vida. Porque cuando le entregas el control al miedo, todo se encoge, tus sueños se encogen, tu visión se encoge, tu fe se encoge, tu vida se encoge. Empiezas a vivir en modo supervivencia en lugar de modo abundancia. Y Jesús no vino para que sobrevivieras, vino para que tuvieras vida en abundancia. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? Permíteme darte algunas claves prácticas, no teoría teológica compleja, sino pasos concretos que puedes dar hoy mismo. Primero, identifica tus miedos. No puedes vencer un enemigo que no has identificado. El miedo ama operar en las sombras, en lo vago, en lo indefinido. Entonces ponle nombre. ¿De qué tienes miedo exactamente?
a perder tu trabajo, a que tu matrimonio fracase, a que tus hijos se alejen de Dios, a enfermarte, a envejecer solo. Escríbelo, sí, con papel y lápiz. Haz una lista de tus miedos. Y cuando los veas escritos ahí, vas a darte cuenta de algo. Muchos de ellos son irracionales, muchos son improbables, muchos ni siquiera están bajo tu control. Y eso te ayuda a ponerlos en perspectiva. Segundo, lleva tus miedos a Dios en oración. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nota que dice echando, no compartiendo educadamente. Tira tus miedos sobre Dios. Desahógate con Él. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Él puede manejarlo. Él no se va a ofender. Y aquí está lo hermoso. Cuando le entregas tus miedos a Dios, Él te da algo a cambio. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Viste eso? La paz de Dios va a guardar tu corazón. No una paz que tú puedas fabricar con pensamiento positivo o técnicas de relajación. Una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido lógico dadas tus circunstancias, pero que está ahí de todos modos porque Dios está contigo. Tercero, reemplaza las mentiras del miedo con las verdades de Dios. El miedo te miente, te dice no vas a poder. Pero Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, Filipenses 4:13. El miedo te dice, estás solo. Pero Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. El miedo te dice, tu situación es imposible. Pero Dios dice, para los hombres es imposible. Mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Entonces cuando el miedo empieza a susurrar sus mentiras, tú respondes con la palabra de Dios. Y no subestimes el poder de esto. La Biblia no es solo un libro de buenas historias. Es la espada del Espíritu. Es arma de guerra espiritual. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu vida, las fuerzas demoníacas tiemblan. Cuarto, rodéate de personas de fe. Esto es crucial. Si te rodeas de personas negativas, pesimistas, que siempre ven lo peor, te vas a contagiar. El miedo es contagioso, pero también lo es la fe. Necesitas gente en tu vida que crea en ti cuando tú no puedes creer en ti mismo. Gente que te recuerde las promesas de Dios cuando tú las olvidas. Gente que ore contigo, que llore contigo, que te levante cuando caes. No puedes hacer este viaje solo. No fuimos diseñados para vivir aislados. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, en el cuerpo de Cristo, donde cada miembro sostiene al otro. Entonces, si no tienes esa comunidad, búscala. Únete a un grupo pequeño, encuentra un mentor espiritual. Cultiva amistades profundas con personas que aman a Dios. Quinto, da el paso de fe a pesar del miedo. Al final del día tiene que haber acción. No puedes pensar tu camino fuera del miedo. Tienes que actuar tu camino fuera del miedo. La acción rompe el poder del miedo. Cuando haces lo que te da miedo, descubres que el miedo era un gigante de papel. Parecía enorme desde lejos, pero cuando te acercas se desmorona. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre el agua? Mateo 14. Jesús está caminando sobre el mar en medio de la tormenta y los discípulos están aterrorizados en la barca. Entonces Pedro, es impulsivo, maravilloso, grita, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente dice, ven, y Pedro sale de la barca, da el paso y camina sobre el agua. Camina sobre el agua, algo humanamente imposible. Y sí, después mira las olas, se llena de miedo y empieza a hundirse. Pero Jesús lo agarra. Y aquí está el punto. Pedro experimentó el milagro de caminar sobre el agua. Los otros 11 discípulos que se quedaron seguros en la barca nunca experimentaron eso. ¿Ves? La seguridad te mantiene en la barca, la fe te saca de la barca. Y sí, puede ser que te hundas un poco, puede ser que tropieces, pero también puedes experimentar milagros que los que se quedan en la barca nunca verán. Entonces, ¿qué barca necesitas dejar? ¿Qué paso necesitas dar? ¿Qué conversación difícil necesitas tener? ¿Qué perdón necesitas otorgar? ¿Qué sueño necesitas perseguir? ¿Qué obediencia has estado posponiendo porque tienes miedo? Hoy es el día, no mañana.
no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas, hoy. Porque si esperás a que desaparezca el miedo para obedecer a Dios, nunca vas a obedecer. Y quiero decirte algo más. Cuando empiezas a vivir sin permitirle al miedo que decida por ti, no solo cambia tu vida, cambia las vidas de las personas que te rodean. Porque tu valor inspira valor en otros, tu fe despierta fe en otros. Tu obediencia abre caminos para otros. Piensa en Josué otra vez. Cuando él decidió confiar en Dios y cruzar el río Jordán, no lo hizo solo. Llevó con él a toda una nación. Millones de personas cruzaron hacia la tierra prometida porque un hombre decidió creer en Dios más que temerle a los gigantes. Tú tienes influencia. Quizás no sobre millones, pero sobre tu familia, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y cuando ellos te vean enfrentar tus miedos con fe, cuando te vean levantarte después de caer, cuando te vean confiar en Dios en medio de la tormenta, algo va a cambiar en ellos. Vas a darles permiso para ser valientes también. Entonces, ¿qué legado quieres dejar? ¿Quieres que te recuerden como alguien que jugó a lo seguro, que nunca corrió riesgos, que vivió una vida pequeña y controlada? ¿O quieres que te recuerden como alguien que confió en Dios, que se atrevió a soñar en grande, que caminó por fe aunque temblaba? Yo sé qué legado quiero dejar y creo que tú también lo sabes. Ahora, déjame hablarte directamente a ti que estás luchando con un miedo específico en este momento. Quizás es un miedo médico, recibiste un diagnóstico aterrador y no sabes qué va a pasar. O quizás es un miedo financiero, perdiste tu trabajo o tu negocio está tambaleando y no sabes cómo vas a pagar las cuentas el próximo mes. O quizás es un miedo relacional. Tu matrimonio está en crisis y tienes miedo de que se desmorone. O tus hijos se están alejando y tienes miedo de perderlos. O estás solo y tienes miedo de que nunca vas a encontrar a alguien que te ame. O quizás es un miedo espiritual. Has luchado con el pecado por tanto tiempo que tienes miedo de que Dios se haya cansado de ti, de que ya no haya perdón, de que estés más allá de la redención. Escúchame, sea cual sea tu miedo, Dios es más grande. Tu diagnóstico no es más grande que Dios. Tu deuda no es más grande que Dios. Tu crisis matrimonial no es más grande que Dios. Tu pecado no es más grande que Dios. En Isaías 41:10 Dios declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Viste todas esas promesas en un solo versículo? Yo estoy contigo. No estás solo. Yo soy tu Dios. Tienes una relación personal con el Creador del universo. Te esfuerzo. Él te da la fuerza que tú no tienes. Te ayudaré. No tienes que hacerlo solo. Te sustentaré. Cuando sientas que te caes, su mano te agarra. Pero nota que todas esas promesas empiezan con un mandato. No temas, porque el miedo bloquea la bendición. El miedo te paraliza justo cuando necesitas moverte. El miedo cierra tu mano cuando Dios quiere llenártela. Entonces hoy, ahora mismo, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a dejar que el miedo decida por ti o vas a decidir que aunque sientas miedo vas a confiar en Dios de todos modos? Y quiero ser honesto contigo. La decisión de confiar en Dios no es una decisión de una sola vez. Es una decisión que vas a tener que tomar una y otra vez todos los días, a veces cada hora, porque el miedo no se rinde fácilmente. Va a seguir tocando la puerta. Va a seguir susurrando sus mentiras, pero cada vez que elijas la fe sobre el miedo, te vas a hacer más fuerte. Cada vez que declares la palabra de Dios sobre tus circunstancias, tu confianza va a crecer. Cada vez que obedezcas a Dios a pesar del miedo, vas a construir un historial de fidelidad divina que te va a sostener en las próximas batallas. Y las batallas van a venir, no te voy a mentir. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero luego añadió: pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Vas a enfrentar dificultades, oposición, pruebas, pero no las enfrentas solo. Las enfrentas con el Dios que ya venció. Y aquí está la verdad más hermosa de todas. Cuando llegas al final de tu vida, cuando mirás atrás, no vas a arrepentirte de las veces que te arriesgaste y fracasaste. Te vas a arrepentir de las veces que no te arriesgaste por miedo. Los y si hubiera son mucho más dolorosos que los fracasos. Entonces, ¿qué sería diferente en tu vida si el miedo no tuviera voz ni voto? ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿A dónde irías? ¿Qué emprenderías? ¿A quién amarías? ¿Qué perdonarías? ¿Qué creerías posible? Ahora, aquí está el secreto. Ya sabes que no puedes fallar cuando estás en la voluntad de Dios. Porque incluso si las cosas no salen como tú esperabas, Dios está trabajando todas las cosas para bien.
Romanos 8:28 te lo promete. Entonces deja de vivir como si tu éxito dependiera completamente de ti. Deja de cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Dios no te llamó a tener éxito según las medidas del mundo. Te llamó a ser fiel, a obedecer, a confiar. Y cuando haces eso, el resultado es responsabilidad de Él, no tuya. Eso libera tanto. Porque significa que puedes intentar cosas grandes, audaces, imposibles, y si no funcionan de la manera que esperabas, no significa que fracasaste. Significa que Dios tiene un camino diferente, quizás mejor, que tú no podías ver. Déjame contarte algo de mi propia vida. Hubo momentos en mi ministerio donde intenté cosas que estaba seguro que Dios me había llamado a hacer y no funcionaron. Puertas que pensé que Dios abriría se cerraron en mi cara. Proyectos en los que invertí tiempo, energía, recursos, se desmoronaron. Y en esos momentos el miedo susurraba, ves, te equivocaste, Dios no estaba en esto, fracasaste. Y hubo noches oscuras del alma donde creí esas mentiras, donde me pregunté si realmente había escuchado la voz de Dios o si solo había sido mi propia ambición. Pero luego, con el tiempo, con perspectiva, pude ver que Dios estaba cerrando esas puertas porque tenía algo mejor. Estaba protegiéndome de caminos que me hubieran desviado de su plan más grande. Estaba forjando mi carácter, mi dependencia en Él, mi fe. Y ahora, mirando atrás, estoy agradecido por esas puertas cerradas. Estoy agradecido por esos fracasos, porque me trajeron a donde estoy hoy. Me enseñaron lecciones que no habría aprendido de ninguna otra manera. Me mostraron que Dios es fiel incluso cuando yo no entiendo qué está haciendo. Entonces, si estás en un lugar ahora donde sientes que fracasaste, donde sientes que te equivocaste al dar ese paso de fe, déjame animarte, Dios no ha terminado tu historia, este no es el final. Es solo un capítulo, quizás un capítulo difícil, pero la historia continúa. Y quiero recordarte algo más. Los héroes de la fe en Hebreos 11, ese gran salón de la fama bíblico, no son celebrados porque nunca sintieron miedo, son celebrados porque confiaron en Dios a pesar del miedo. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Eso requirió valor. Moisés confrontó al faraón más poderoso del mundo. Eso requirió valor. David enfrentó a Goliat con solo una honda. Eso requirió valor. Daniel fue al foso de los leones en lugar de dejar de orar. Eso requirió valor. Y todos ellos sintieron miedo. Todos ellos tuvieron momentos de duda, pero eligieron creer en Dios más que creerle a sus circunstancias. Eligieron confiar en las promesas de Dios más que confiar en sus propias limitaciones. Y eso es lo que te estoy llamando a hacer hoy. No te estoy llamando a fingir que no tienes miedo. Te estoy llamando a reconocer tu miedo y luego decirle, miedo, tú no tienes la última palabra en mi vida. Dios tiene la última palabra. Y Él dice que soy más que vencedor. Él dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Él dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando empiezas a hablarle así a tu miedo, algo cambia. Porque estás ejerciendo tu autoridad espiritual. Estás recordándole al enemigo y recordándote a ti mismo quién eres en Cristo. Ahora, quiero abordar algo que a veces la iglesia no habla lo suficiente. El miedo puede ser una oportunidad para un encuentro más profundo con Dios. A veces Dios permite que enfrentes situaciones aterradoras porque es la única manera en que vas a buscarlo con todo tu corazón. Cuando todo está bien, cuando todo está bajo control, es fácil vivir dependiendo de nuestras propias fuerzas. Es fácil orar oraciones tibias, asistir a la iglesia por rutina, leer la Biblia de manera casual. Pero cuando llega la crisis, cuando el miedo te agarra por el cuello, de repente tus oraciones se vuelven desesperadas. De repente estás clamando a Dios con todo tu ser. Y ahí, en ese lugar de desesperación, Dios se encuentra contigo de una manera que nunca lo habías experimentado. No es que Él no estuviera ahí antes, es que ahora estás completamente abierto a Él. No hay orgullo, no hay pretensiones, solo necesidad cruda y honesta. Y en ese lugar descubres que Dios es suficiente. No solo suficiente como un concepto teológico, sino suficiente en tu experiencia vivida. Descubres que cuando todo lo demás falla, Él permanece. Cuando todos te abandonan, Él está ahí. Cuando tus propias fuerzas se acaban, las de Él apenas comienzan. Entonces, si estás en una temporada de miedo profundo ahora mismo, te animo a verlo como una invitación de Dios. Una invitación a conocerlo más profundamente. Una invitación a experimentar su fidelidad de maneras nuevas. Una invitación a construir un testimonio que algún día compartirás con otros que están pasando por lo mismo.
Porque eso es lo hermoso de la fidelidad de Dios. No es solo para ti, es para que puedas voltear y animar a alguien más que está asustado. Es para que puedas decir, yo estuve donde tú estás. Yo tuve miedo como tú tienes miedo. Pero Dios fue fiel. Y si fue fiel conmigo, será fiel contigo también. Ahora, mientras vamos cerrando, quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si obedeces a Dios? Realmente, ¿qué es lo peor? Que fracases, ya hablamos de eso. El fracaso no es fatal. Que la gente te critique, ya hablamos de eso también. La aprobación humana es pasajera. Que pierdas dinero, el dinero se puede recuperar. Que pierdas tiempo, el tiempo invertido en obedecer a Dios nunca es tiempo perdido. Que te lastimen, Dios sana. Que te rechacen, Dios acepta. ¿Ves? Cuando realmente examinas tus miedos, descubres que son manejables. No son tan catastróficos como parecen cuando están flotando en tu mente sin forma definida. Y más importante, descubres que ninguno de ellos es más grande que la presencia de Dios contigo. Entonces la pregunta no es, ¿qué puede pasar si obedezco? La pregunta es, ¿qué no puede pasar si no obedezco? ¿Cuántas bendiciones me voy a perder? ¿Cuántos milagros no voy a experimentar? ¿Cuánto potencial voy a dejar sin realizar? ¿Cuántas personas no voy a impactar? Porque cuando vives controlado por el miedo, no solo te afectas a ti, afectas a todos los que Dios planeó bendecir a través de ti. Hay personas que necesitan lo que tú tienes para dar. Hay personas que necesitan escuchar tu testimonio, ver tu fe, recibir tu ministerio. Pero si el miedo te mantiene paralizado, ellos nunca lo recibirán. Eso es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero también es un gran privilegio, porque significa que tu vida importa, que tus decisiones tienen peso eterno. Que cuando decides vencer el miedo, no solo cambias tu propia historia, sino potencialmente las historias de muchos otros. Entonces, hoy, ahora mismo, te invito a tomar una decisión. Y no te voy a pedir que pases al frente. No te voy a pedir que hagas un compromiso público espectacular. Te voy a pedir que en el silencio de tu corazón, donde solo Dios puede escuchar, tomes esta decisión. Dios, hoy decido que el miedo no va a decidir por mí. Hoy decido confiar en ti aunque no entienda. Hoy decido obedecerte aunque tenga miedo. Hoy decido creer tus promesas más que mis circunstancias. Hoy decido caminar por fe, no por vista. Y reconozco que no puedo hacer esto con mis propias fuerzas. Necesito tu Espíritu Santo, necesito tu gracia, necesito que me llenes de valor que no es mío. Entonces, Señor, te pido, esfuérzame, ayúdame, guíame. No me dejes hacer esto solo. Y cuando el miedo venga, porque sé que vendrá, ayúdame a recordar esta decisión. Ayúdame a recordar tu fidelidad. Ayúdame a recordar que tú eres conmigo. Y si caigo, levántame. Si tropiezo, sosténme. Porque mi confianza no está en mi habilidad de ser valiente, sino en tu promesa de estar conmigo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Lo hiciste? ¿Tomaste esa decisión? Porque si lo hiciste, algo acaba de cambiar. Quizás no lo sientas todavía. Quizás las circunstancias siguen siendo exactamente las mismas. Pero en el reino espiritual, algo se movió. Tu decisión de fe activó el poder de Dios. Y ahora viene la parte donde vives esa decisión, donde la haces práctica, donde la bajás del reino de las buenas intenciones al reino de la acción concreta. Entonces te voy a dejar con un desafío. En los próximos 7 días quiero que hagas algo que te da miedo, no algo estúpido o peligroso, algo que sabes que Dios te ha estado llamando a hacer, pero que has estado posponiendo por miedo. Quizás es tener esa conversación difícil, quizás es aplicar para ese trabajo, quizás es empezar ese ministerio, quizás es perdonar a esa persona, quizás es pedirle perdón a alguien que tú lastimaste, quizás es soltar ese control que has estado aferrando, quizás es dar ese paso de generosidad que Dios puso en tu corazón. Lo que sea que es para ti, hazlo. No dentro de un mes cuando te sientas más valiente, no cuando las circunstancias sean perfectas, dentro de los próximos 7 días, porque la obediencia demorada es desobediencia. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe a pesar del miedo, quiero que documentes lo que pasa, escríbelo, porque va a ser parte de tu testimonio, va a ser parte de tu historia de cómo Dios fue fiel. Y algún día, cuando estés pasando por otra temporada de miedo, vas a poder mirar atrás y recordar, Dios fue fiel entonces, será fiel ahora. Y no solo eso, quiero que lo compartas. Cuéntales a tus amigos, compártelo en tu grupo pequeño,
porque tu testimonio no es solo para ti, es para animar a otros, es para fortalecer su fe, es para mostrarles que Dios sigue haciendo milagros, sigue transformando vidas, sigue siendo fiel a sus promesas. Ahora, antes de que nos vayamos, quiero orar por ti. Y quiero orar específicamente por cualquiera que está luchando con miedo paralizante en este momento. Si ese eres tú, quiero que cierres tus ojos conmigo ahora mismo, donde quiera que estés. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús por mi hermano, por mi hermana que está aquí conmigo ahora, que está luchando con el miedo. Señor, tú conoces su situación, conoces la batalla que está enfrentando, conoces las noches de insomnio, las lágrimas derramadas, los pensamientos atormentadores. Y Señor, tú también conoces el futuro. Tú ves lo que esta persona no puede ver. Tú sabes que del otro lado de este miedo hay victoria, hay testimonio, hay crecimiento. Entonces, Padre, te pido que le des a esta persona el valor para atravesar este momento difícil. Que tu Espíritu Santo venga ahora mismo y llene su corazón con paz. Que tu presencia tan real, tan tangible, disipe las tinieblas del miedo. Que tu voz hable más fuerte que la voz del enemigo. Que tus promesas se vuelvan más reales que las circunstancias. Padre, rompe el poder del miedo sobre esta vida ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaro que el espíritu de temor no tiene autoridad aquí. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Señor, esfuerza a esta persona. Dale valor que no es suyo. Llénala de tu espíritu. Recuérdale que tú estás con ella, que nunca la has dejado, que nunca la vas a dejar, que en el valle de sombra de muerte tú estás ahí, que cuando pase por aguas profundas no se ahogará, que cuando pase por fuego no se quemará. Y Padre, te pido que hagas algo milagroso, que esta persona que hoy está luchando con miedo, algún día pueda voltear y animar a alguien más que está asustado. Que su testimonio de tu fidelidad sea un faro de esperanza para otros. Porque tú eres el Dios que transforma las pruebas en testimonio, las crisis en credenciales, el miedo en fe. Entonces hazlo otra vez, Señor. Muéstrate fuerte, muéstrate fiel, muéstrate poderoso. Y ayúdanos a todos, Padre, a vivir con valor, a no permitir que el miedo decida por nosotros, a caminar por fe incluso cuando temblamos, a obedecer tu voz por encima de cualquier otra voz, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres digno de toda nuestra confianza. En el nombre poderoso, maravilloso, incomparable de Jesús. Amén. Así que, querido amigo, querida amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el miedo siga siendo tu carcelero? ¿O vas a abrir la puerta de esa celda y caminar hacia la vida que Dios tiene para ti? La decisión es tuya, pero te prometo esto: si eliges la fe, si eliges confiar en Dios, si eliges obedecer a pesar del miedo, nunca te arrepentirás. Puede ser aterrador al principio, puede ser difícil, pero valdrá la pena, porque al final de tu vida no vas a desear haber sido más cuidadoso. Vas a desear haber sido más valiente. No vas a desear haber protegido más tu comodidad. Vas a desear haber confiado más en Dios. Entonces, hazlo, da ese paso, cruza ese Jordán, enfrenta a ese gigante, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. No temas, sé valiente y ve y cambia el mundo. Gracias por estar aquí conmigo hoy, gracias por permitirme compartir este mensaje contigo. Y si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó de alguna manera, por favor compártelo, porque hay alguien más allá afuera que necesita escuchar estas palabras. Alguien que está paralizado por el miedo. Y tu simple acto de compartir puede ser el catalizador que Dios usa para cambiar su vida. Así que compártelo. Suscríbete al canal. Deja un comentario compartiendo tu propia historia de cómo estás venciendo el miedo, porque cuando compartimos nuestras historias animamos a otros. Cuando somos vulnerables sobre nuestras luchas, damos permiso a otros para ser vulnerables también. Y recuerda, no estás solo, estamos juntos en esto. Una comunidad de creyentes imperfectos, rotos, pero caminando hacia la misma meta, confiando en el mismo Dios, creyendo las mismas promesas. Que Dios te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto, ve y vive con valor, porque el miedo no decide por ti, tú decides y hoy decidiste creer. Amén.